En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. Queridos hermanos, si alguna vez nos paramos a pensar un poco en retrospectiva de cómo en el devenir de nuestro caminar por esta vida nos ha ido pasando una cierta cantidad de personas, algunas de ellas que ya no están en este mundo, nuestros abuelos, cuando ya somos mayores, tíos, familiares o amigos, y estas personas siempre han podido dejar algo en nosotros. Unas han podido dejar incluso una herida, porque su paso por nuestra vida pues ha estado marcado por alguna discusión, algún enfrentamiento, o simplemente porque su presencia nos resultaba incómoda, molesta, en definitiva porque no nos ayudaba en nada. O por el contrario, hay personas que nos dejan una profunda huella, que cuando notamos su ausencia experimentamos esa necesidad y decimos: ojalá estuviera aquí, cuánto necesito su apoyo, su presencia, su ánimo. Incluso esas personas que dejan huella en nosotros nos impulsan al bien, porque su ejemplo hace que les imitemos, que queramos ser como ellos. De los primeros solemos decir que haya tanta paz como deja. De los segundos nos damos una melancolía, una nostalgia en el alma. Y esto nos tiene que hacer pensar lo que experimentarían los apóstoles cuando nuestro Señor Jesucristo subió al cielo en su ascensión gloriosa que celebrábamos el pasado jueves. ¿Cómo quedaría aquel corazón embargado de nostalgia por la presencia del Señor y por la necesidad todavía de comprender muchas cosas que no estaban del todo claras, pero que con la venida del Espíritu Santo, la iluminación que el Espíritu iba a hacer en su corazón y especialmente en su inteligencia, podrían comprender, y realmente se produciría un efecto maravilloso que pasarían de ese temor a la confianza, incluso a esa valentía y coraje para anunciar el Evangelio del Señor. Hoy pedimos al Señor, participando de esta nostalgia, de esta morriña de los apóstoles, que buscamos su rostro, que no nos esconda su rostro, porque no podemos estar, no podemos vivir sin Jesucristo. Él es realmente la vida del alma. Él es quien nos da el impulso vital para que en medio de este valle de lágrimas podamos perseverar. Y así la vida del cristiano no se concibe sin esta perspectiva trascendental, de que hay un más allá, de que no está todo aquí abajo en este mundo, tantas veces corrupto, podrido por nuestras propias miserias y pecados, sino que aguardamos esa vida eterna y definitiva, aguardamos la felicidad que solamente encontraremos junto a Dios. Y esto cuando uno se toma en serio la vida cristiana y pasa por momentos de sequedad espiritual, de falta de consuelo interior, esta aparente ausencia de Jesús se vive con fatiga, se vive con desasosiego. Los grandes místicos que crecieron en esa vía de unión con Dios lo experimentaron como la noche oscura del alma, la terminología de San Juan de la Cruz. Y en definitiva nos indica que la necesidad de Dios nos impulsa a buscarlo, nos impulsa a ir a su encuentro.
porque todo lo que hallamos en este mundo que intenta o pretende intentar calmar nuestro ansia de plenitud nos parece siempre escaso, efímero, perecedero. Solamente el hombre puede encontrar lo pleno y definitivo en Dios. Y en definitiva, buscar a Dios es ir a lo esencial, no dejarse llevar por las aparentes escaramuzas que el hombre muchas veces hace que en sus pasos se desvíe el auténtico camino. Queridos hermanos, buscamos a Dios no como exploradores a la deriva, sino que Él mismo nos ha mostrado el camino. Es más, Jesús nos ha dicho: yo soy el camino y la verdad y la vida. No admite que Él sea un camino entre otros, o una verdad entre otras, o una vida entre otras posibles, sino que Él es verdaderamente el único camino, verdad y vida que nosotros podemos encontrar. El apóstol San Pedro en la epístola nos da unas pautas importantes para nuestra vida cristiana, y entre ellas lo que más destaca es la práctica de la caridad. La caridad en el edificio que uno pueda hacer en este mundo de su vida es como ese cemento que va ensamblando las distintas piezas, y si falta la caridad, en la vida espiritual todo se derrumba, todo se viene abajo. Por eso es necesario crecer cada día en la caridad para con Dios nuestro Señor, y en la caridad para con nuestros semejantes, para con nuestro prójimo. Y esto supone también la búsqueda de Dios, la búsqueda de Jesucristo. En el ejercicio de la caridad buscamos el rostro del Señor para poder escuchar un día esas palabras tan esperanzadoras: venid, benditos de mi Padre, porque cuando lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más humildes, conmigo lo hicisteis. Incluso en la práctica de la caridad para con nuestros semejantes, especialmente los más desfavorecidos, buscamos encontrar el rostro de Dios. Y como somos conscientes de nuestras limitaciones humanas, pedimos al Señor que nos haga entregarnos siempre con fidelidad, que le podamos servir con un corazón sincero, porque necesitamos realmente crecer en la sinceridad, en la fidelidad, en aquello que brota de una vida en gracia de Dios, de una vida junto a Dios. Ante este desconsuelo de la subida del Señor al cielo y su ascensión, tenemos la esperanza de su retorno glorioso. Pero sabemos que aquel a quien confesamos en el símbolo de nuestra fe, que es el credo, que va al cielo para sentarse a la diestra del Padre, como cantamos en la aleluya de la misa de hoy, se sienta en su trono sagrado. Es la llegada a plenitud de esa victoria pascual, nuestro Señor Jesucristo glorificado para siempre, sentado a la diestra del Padre. Y Él mismo nos dice que no nos deja huérfanos, no nos deja desprotegidos, desvalidos, desamparados, sino que nos envía el Paráclito, el abogado, el defensor, el Espíritu Santo. Y aquí el Santo Evangelio de este domingo nos hace tomar conciencia de una realidad de la Iglesia, que, como señalaba un Papa, además de las notas de ser una santa, católica y apostólica, la Iglesia es perseguida, es siempre perseguida. Porque cuando uno realmente
realmente da testimonio de Jesucristo, da testimonio de la verdad, tiene que ir contracorriente. No se puede acomodar a las demandas de este mundo, siempre gobernado por los enemigos de Cristo y de la Iglesia. Y así vendrán persecuciones, hasta el martirio, hasta la entrega de la propia vida. Tenemos que estar preparados para ello. No podemos vivir como cristianos asustadizos, que cuando se nos ponga en entredicho por los poderes del mundo, tambaleemos y perdamos la esperanza. En la época de las persecuciones, la Iglesia floreció de mártires. Se vivía realmente esa unión con Jesucristo, y los testimonios de los mártires eran valiosísimos, porque en ellos se alimentaba la propia vida de la Iglesia, a pesar de las dificultades, a pesar de los contratiempos. Se vivía en esa tensión a causa de la fe, pero también en la alegría de dar la vida por Jesucristo. Luego vendrá la paz de Constantino y también cierta decadencia para la Iglesia, porque muchos cristianos se relajarán y entonces intentarán acomodarse con las costumbres del mundo. De ahí surgirá, como bien sabemos, la vida monástica, primero con los anacoretas de forma solitaria y después con las grandes comunidades de monjes, la vida cenobítica. Algo particular que tenían ellos era precisamente, como señala San Benito de Nursia, la búsqueda de Dios. Pero más allá de lo propio de la vida monástica, nosotros, que queremos vivir nuestra vida cristiana con la mayor perfección, buscamos ser coherentes con nuestra fe, buscamos al Señor, que Él sea quien ilumine nuestros pasos, y que así como termina hoy el introito de la misa, si el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Vendrán las persecuciones, vendrán las adversidades, pero el Señor está con nosotros. Termino. En el antífona de la comunión de la misa de este domingo vemos a Jesús orante ante el Padre. Este es verdaderamente el rostro del resucitado que muestra sus llagas gloriosas al Padre eterno y que intercede por nosotros como el gran y único mediador. Ruega por nosotros al Padre, no para que nos quite de este mundo donde sufrimos calamidades y persecuciones a causa de nuestra fe, sino para que seamos protegidos, para que nos guarde de todo mal, para que no caigamos en la tentación. En esta espera del Espíritu Santo ante el gran acontecimiento de Pentecostés, contemplemos al cielo, donde se ha ido nuestro Señor Jesucristo para sentarse a la diestra del Padre, con la esperanza de que un día podamos también nosotros alcanzar allí nuestra morada eterna. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.